Gran Bretaña y su historia desde 1915 hasta 1920, conformada en sus inicios por Inglaterra, Escocia, Gales y toda Irlanda, una época conocida como los felices años 20, pero también repleto de actos que contribuyeron al nacimiento de diferentes situaciones tanto beneficiosas como no tan buenas para sus ciudadanos. Hablamos también del periodo de entreguerras, donde el país fue uno de los mayores afectados después de la Primera Guerra Mundial a nivel económico, político y social. ¿Qué ocurrió en ese entonces y qué consecuencias fueron apareciendo años después? A continuación, haremos un viaje por los hechos que ocurrieron en Gran Bretaña a nivel político, económico y social, para entender los relatos que surgieron muchos años después hasta los que conocemos hoy en día. En los aspectos políticos, previo a 1915, en 1914, Gran Bretaña resultó vencedora ante el Imperio Alemán en la Batalla de las Malvinas, combate naval librado a principios de la Primera Guerra Mundial entre la escuadra alemana, previamente victorioso en la Batalla de Coronel frente a las costas de Chile, y la escuadra británica fondeada en Puerto Stanley. Herbert Henry Asquith, del Partido Liberal, estaba como primer ministro cuando la Primera Guerra Mundial comenzó. Para agosto de 1914, le declaró la guerra al Imperio Germánico por las demandas del pasaje militar forzadas a Bélgica por Alemania y el ultimátum que Gran Bretaña dio esa misma noche. Sus razones fueron, en primera instancia, el Tratado de Londres de 1915, que había comprometido a Reino Unido a salvaguardar la neutralidad de Bélgica en la invasión, para que luego el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones había concluido que podía no aplicar, y en segunda instancia, las reuniones largas y secretas sobre el compromiso moral de Gran Bretaña que ya había hablado pero que personas del gabinete de Asquith no estuvieron al tanto hasta 1911. Este gabinete fue derribado en 1915 más que todo por la crisis de las armazones de ese mismo año y la fallida campaña de Gallipoli en los Dardanelos. Luego se dedicó a formar parte de la coalición de gobierno del 25 de mayo con su partido liberal, pero duró hasta 1916 porque no muchos estaban satisfechos con Asquith. Por otro lado, entre Lloyd George, quien trabajó para cambiar el esfuerzo de guerra británico con un firme control tanto militar como político. Su creación establecía que el gobierno debía ser quien controlara el esfuerzo de guerra utilizando el poder dado con la defensa de la ley del reino. Y por primera vez, el gobierno podía reaccionar de forma rápida y tener estadísticas actualizadas sobre la producción agrícola, la marina mercante y más. La política había hecho un cambio distinto a la política de laissez-faire, dejad hacer, dejen pasar, la cual había sido hecha por Asquith y puntualizada en la declaración de Business as Usual de Churchill en 1914. Su éxito también se dio por la falta de deseos sobre las elecciones. Vale destacar que Winston Churchill, para esta época de 1915, se convirtió en el primer Lord del Almirantazgo y tuvo que enfrentarse con el caso del barco RMS Lusitania, que generó fuertes controversias, y también fue uno de los dirigentes que, en contra de las opiniones de Arbuthnot Fisher, impulsaron el desastroso desembarco de Gallipoli en los Dardanelos durante la Primera Guerra Mundial. Para 1917 fue ministro de Armamento, pero en primavera de 1918 crisis políticas y militares comenzaron a aparecer. Los alemanes, después de haber movido las tropas del frente oriental para formar nuevas tácticas y después de tener más soldados en el frente occidental que los aliados, Alemania puso en marcha la ofensiva de primavera a partir del 21 de marzo contra las líneas británicas y francesas. Con la esperanza de que Estados Unidos no llegara con tropas más grandes, los aliados se retiraron
40 millas y frente a la derrota de Londres, notaron que necesitaban más tropas. Ante eso, Lloyd envió a Francia a 500.000 de soldados y le pidió al presidente Wilson de Estados Unidos ayuda inmediata, y estuvo de acuerdo con que el comandante Foch estuviera de jefe en el frente occidental. Muchos advirtieron que era una mala idea, pero el gabinete de guerra decidió imponer esa conscripción del 18 porque el trabajo de Gran Bretaña lo exigía como pago para recortar las extensiones para ciertos trabajadores. Esto fue decisivo para la voluntad irlandesa de permanecer o no dentro del Reino Unido. Para mayo de 1918, un general del ejército de alto nivel en el servicio activo, el general Frederick Barton Maurice, estipuló el debate de Maurice, cuando hizo pública una serie de acusaciones hacia Lloyd George por mentir al Parlamento sobre cuestiones militares. Asquith, como líder liberal en la Cámara, tomó las acusaciones y atacó a Lloyd George, también liberal, por cierto. Lloyd George defendió vigorosamente su posición, tratando el debate como un voto de confianza, por lo que ganó a la casa con una poderosa refutación de las acusaciones de Maurice. Los principales resultados fueron que se fortaleció Lloyd George, mientras que se disminuyó la confianza hacia Asquith. Se terminó la crítica pública de la estrategia general y se reforzó el control civil de los militares. Mientras tanto, la ofensiva alemana se estancó y la victoria llegó para la fecha del 11 de noviembre de 1918. Ante todo esto, el Partido Liberal se debilitó. Lloyd George y el líder conservador Andrew Bonar escribieron una carta de apoyo a los candidatos para indicar que eran considerados los candidatos oficiales de la coalición llamada Coalición Cupón. Asquith y la mayoría de sus colegas perdieron sus posiciones. Lloyd George todavía afirmaba estar liderando un gobierno liberal, pero era sometido cada vez más bajo la influencia del Partido Conservador, y ante esto el Partido Liberal nunca se recuperó. Entre 1916 y 1921 se llevaron a cabo los conflictos entre el IRA y las fuerzas británicas por la independencia de Irlanda, desembocada en una guerra de guerrillas. En abril de 1916, los republicanos irlandeses, con cierto apoyo de Alemania, realizaron el llamado Alzamiento de Pascua contra el dominio británico y proclamaron una República de Irlanda. Aunque el levantamiento armado fue aplastado después de una semana de combates, el aumento y la respuesta británica llevaron a un mayor apoyo popular a la independencia irlandesa. En las elecciones de diciembre de 1918, el Partido Republicano Sinn Féin ganó una victoria aplastante en Irlanda. El 21 de enero de 1919 formaron un gobierno separatista con Dáil Éireann y declararon la independencia de Gran Bretaña. Más tarde ese día, 2 miembros de la Fuerza de Policía Armada organizada por los británicos, la Royal Irish Constabulary, fueron asesinados a tiros en el condado de Tipperary por miembros del IRA que actuaban por iniciativa propia. Esto a menudo se ve como el comienzo del conflicto. Durante gran parte de 1919, la actividad del IRA consistió en capturar armas y liberar a los prisioneros republicanos en septiembre. El gobierno británico prohibió a Dáil y a Sinn Féin y el conflicto se intensificó. El IRA comenzó a emboscar al RIC y patrullas del ejército británico, atacando sus cuarteles y obligando a abandonar cuarteles aislados. El gobierno británico reforzó el RIC con resultados de Gran Bretaña que se hicieron notorios por la mala disciplina y los ataques de represalia contra civiles. El conflicto como resultado a menudo se conoce como la Guerra de Black and Tan. Mientras que alrededor de 300 personas habían muerto en el conflicto hasta finales de 1920, hubo una escalada de violencia en noviembre. El Bloody Sunday, 21 de noviembre de 1920, 14 agentes de inteligencia británicos fueron asesinados en Dublín por la mañana, y luego por la tarde el RIC abrió fuego contra una multitud en un partido de fútbol gaélico en la ciudad, matando a 14 civiles e hiriendo a 65. Una semana más tarde, el IRA mató a 17 auxiliares de la emboscada de Kilmichael en el condado de Cork.
El gobierno británico declaró la ley marcial en gran parte del sur de Irlanda. El centro de la ciudad de Cork fue incendiado por las fuerzas británicas en diciembre de 1920. La violencia siguió intensificando en los siguientes 7 meses, cuando 1.000 personas fueron asesinadas y 4.500 republicanos fueron internados. Gran parte de la lucha tuvo un lugar en Munster, particularmente en el condado de Cork, Dublín y Belfast, que en conjunto vieron más del 75% de las muertes en el conflicto. La violencia del Ulster, especialmente Belfast, fue notable por su carácter sectario y su gran número de víctimas civiles católicas. Ambas partes acordaron un alto al fuego, o tregua, el 11 de julio de 1921. En mayo, Irlanda fue dividida bajo la ley británica por la ley del gobierno de Irlanda, que creó Irlanda del Norte. Las conversaciones posteriores al alto al fuego llevaron a la firma del Tratado Anglo-Irlandés el 6 de diciembre de 1921. Esto puso fin al gobierno británico en la mayor parte de Irlanda y, después de un periodo de transición de 10 meses, supervisado por un gobierno provisional, se creó el Estado Libre Irlandés como un dominio autónomo el 6 de diciembre de 1922. Irlanda del Norte permaneció dentro del Reino Unido después del alto al fuego, la violencia política y sectaria entre republicanos y liberales. Continuó en Irlanda del Norte durante muchos meses. En junio de 1922, el desacuerdo entre los republicanos sobre el Tratado Anglo-Irlandés llevó a la Guerra Civil Irlandesa, que duró 11 meses. Otros eventos que ocurrieron a nivel político fue el conflicto de Italia al colonizar Libia, utilizando a Inglaterra como intermediario en 1919, en donde la República de Trípoli e Italia acordaron los estatutos independientes y la ley fundamental. Fue puesto en marcha para la región circundante. La ley permitió una forma de doble ciudadanía, derechos parlamentarios y exención del servicio militar. Sin embargo, aunque los funcionarios británicos obligaron a Italia a implementar la ley, solo tuvieron un éxito moderado. En 1920 Italia otorgó la autonomía cirenaica y, aunque las tropas de ocupación permanecieron presentes en la región. Volviendo a 1920, el 1 de agosto de ese año se celebró el Congreso Fundacional del Partido Comunista de Gran Bretaña y para 1924 se reconoció a la Unión Soviética, creada 7 años antes. Winston Churchill, para ese entonces ministro de Guerra y Aire, era partidario de la idea de que la causa de los bolcheviques debía ser estrangulada en su cuna. Ya para finalizar en este periodo entre 1915 y 1925, hubo un cambio del nombre alemán de la familia real británica a la Casa de Windsor, orden emitida por Jorge V en el apellido de todos los descendientes de la reina Victoria. También, a nivel monárquico, en 1917 la familia británica le ofreció asilo al rey Nicolás II de Rusia, cuando fue derrocado de la Revolución Rusa de ese año. Pero las condiciones en Gran Bretaña empeoraron y vieron que la opción era inapropiada. Ahora vamos con el aspecto económico. A pesar de que después de la guerra Reino Unido terminó siendo uno de los mayores deudores y su inflación se dobló, poco a poco se fueron controlando los impuestos. Entre 1914 y 1918, la economía británica en términos de PIB creció un 14% y el consumo global disminuyó en 18%. Todo esto a pesar de la falta de hombres en estos servicios. La participación del Estado en el PIB aumentó el 38% para 1918, después de aumentar un 8% en 1903. La guerra también obligó a Gran Bretaña a utilizar sus reservas financieras y pedir prestado grandes sumas de dinero a los Estados Unidos, y, desde el 14 hasta el 18, el consumo global fue disminuyendo. Para 1916 se dio el llamado razonamiento por la política de business as usual, en donde, tal cual se traduce, los negocios se encargaban de trabajar de forma usual, y el gobierno, al principio, era recio para tratar de controlar el mercado de alimentos. Hubo grandes esfuerzos para introducir precios mínimos en la producción de cereales, a pesar de ceder ante un control de las importaciones esenciales que incluían azúcar, carne y granos. Lo que pasó fue que en 1916 se convirtió ilegal, hasta el punto de introducir multas, el consumir más de 2 cursos o comer más de 3 para la hora de la cena. También ocurrió que, a inicios de 1917, Alemania utilizó submarinos para hundir barcos aliados, y más tarde unos barcos se llevaron los alimentos para intentar de matar de hambre a Gran Bretaña y para que también se rindieran en la guerra submarina. Pero con la aprobación del rey y la reina se hizo una introducción voluntaria en respuesta a la amenaza. Ya luego, el pan fue subsidiado a partir de septiembre, incitado por el gobierno de ese año, y se dio un razonamiento obligatorio entre 1917 y 1918.
Como ayuda a este nuevo modelo, se introdujeron en junio de 1918 productos como la mantequilla, margarina, manteca de cerdo, la carne y el azúcar. Después de la guerra, la producción británica cayó un 10%, pero también hubo aumentos en otras industrias como la de acero. Para 1915, yendo un poco más para atrás, Lloyd George formó el Ministerio de Municiones para la producción de estas, la cual tuvo mucho éxito ya que se lograron enviar 2 millones de cartuchos de proyectiles a Francia, y la producción de aviones le proporcionó empleo a miles de hombres y mujeres. Pero en 1917 se estableció un comité de gabinete de guerra en mano de obra, a lo que el gobierno se abstuvo de introducir la dirección de trabajo obligatorio y se usaron a trabajadores irlandeses por estar exentos del servicio militar obligatorio. Ante esto, varias zonas estuvieron en huelga. En 1917 ocurrió la apertura del mercado negro de alcohol debido a la ley seca de Estados Unidos que prohibía la venta y producción de alcohol, en donde se llevaron botes a océanos y lagos para comprar licor de Gran Bretaña y Canadá, lo que llevó al término ron corriendo. Impulsado por movimientos de templanza que buscaban eliminar los males sociales causados por el alcohol y los nacionalistas que veían el alcohol importado, especialmente los productos alemanes, como antiamericanos, el gobierno de los Estados Unidos promulgó la Enmienda 18 y la Ley Volstead en 1919 y comenzó la prohibición de una década de producción y venta de alcohol. Sin embargo, la prohibición resultó casi imposible de hacer cumplir. Tan pronto como la prohibición se convirtió en ley, la gente comenzó a fabricar y vender licor en entornos rurales y urbanos por igual. Entre los millones de estadounidenses que participaron en el comercio clandestino de licores, figuras notables como Al Capone subieron al poder y obtuvieron una inmensa riqueza a través del contrabando y los bares clandestinos. Vale destacar que para estos 10 años que estamos hablando, surgieron muchos grupos de gángsters en Gran Bretaña. Churchill en 1924 fue nombrado ministro de Hacienda y supervisó el retorno del Reino Unido al patrón de oro, que generó posteriormente desempleo y deflación, a lo que más tarde, en 1926, se generó la famosa huelga de mineros. Él mismo admitió que fue la peor decisión que tomó en su vida, a pesar de que no había sido su culpa al 100% porque no era economista y actuó en base a los consejos que le dio Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra. Para terminar, en 1925 se llevó a cabo el trabajo de la Liga Económica para superar el comunismo. El objetivo de la Liga Económica era frustrar el activismo de izquierda en interés del capitalismo. En oposición a las afirmaciones comunistas de que el capitalismo estaba destinado a resultar en una guerra de clases, la Liga Económica argumentó que la industria prosperaba cuando los empleadores y los empleados cooperaban, pidiendo a los trabajadores en Inglaterra que no derrocaran a los capitalistas, sino que siguieran el ejemplo de sus hermanos estadounidenses y para que se unan a las filas de los capitalistas. En 1925, la Economic League era una poderosa organización antilaboral en Inglaterra con un consejo central que coordinaba 14 grupos de distrito. Entre los miembros destacados de la Liga Económica se encontraban varios oficiales militares de alto rango, 5 exmiembros del Parlamento, representantes de los principales bancos de Inglaterra y el presidente de la British Broadcasting Company, Joseph Albert Pease, primer barón de Gainford. Uno de los primeros actos sociales que ocurrieron fue la elaboración de libros, discursos, folletos y películas sobre la guerra, como la Batalla del Somme, que salió en agosto de 1916, dirigida por Geoffrey H. Mullins, que, además de ser considerado el primer documental de guerra de la historia, alcanzó mucha notoriedad como documento de propaganda para la causa aliada. También durante estos años, la mujer tuvo un papel muy importante dentro de la sociedad británica, ya que, debido a la falta de hombres que estuvieron a cargo de los servicios principales de producción, ellas comenzaron a dejar a un lado los trabajos del hogar y se dedicaron a esta nueva área. Aquí el auge aparece en la fabricación de armas y en compañías de municiones, donde se podía ver, para finales de 1921, a más de 102.000 mujeres trabajando. Yendo un poco para atrás, cuando el gobierno se enfocó en la mujer a principios de la guerra, se centró en la ampliación de sus roles actuales, por ejemplo, ayudando a los refugiados belgas, y en la mejora de las tasas de reclutamiento entre los hombres. Lo hicieron a través de la llamada Orden de la Pluma Blanca y por medio de las promesas de las comodidades en el hogar para los hombres mientras estos estuvieran en el frente. En febrero de 1916, los grupos se establecieron y una campaña comenzó a lograr que las mujeres ayudaran en la agricultura, y en marzo de 1917 se creó el Ejército de la Tierra de la Mujer.
aunque a sus miembros se les pagaba menos que a sus homólogos masculinos. En 1918 se estimó que había 148.000 mujeres en el empleo de la agricultura, aunque la cifra de casi 260.000 se ha puesto también. La guerra causó una división en el movimiento sufragista británico de las mujeres, con la corriente principal representada por Emmeline Pankhurst y su hija Christabel Pankhurst para la Unión Social y Política de la Mujer, llamando a un alto al fuego en su campaña de la guerra. En cambio, los sufragistas radicales, como la Federación para el Sufragio de la Mujer, a cargo de la otra hija de Emmeline, Sylvia Pankhurst, continuaron con su lucha violenta. También se les permitió a las mujeres el unirse a las Fuerzas Armadas en un papel no combatiente, y para el final de la guerra, 80.000 mujeres se habían unido a las Fuerzas Armadas en funciones auxiliares, tales como la enfermería y la cocina. Fue en 1917 cuando se comenzó a considerar una reforma de la ley electoral en Reino Unido, ante la posibilidad de que las acciones radicales de las sufragistas se reiniciaran con el fin de la contienda, y debido a que la mayoría de los soldados que regresaran al frente no tendrían derecho al voto. En virtud de la ley vigente en aquel momento, aprobada en 1884, tan solo podían votar los hombres con ganancias por encima de cierto umbral, lo que dejaba fuera a más del 40% de los británicos, entre ellos gran parte de los soldados. La norma se aprobó en febrero de 1918 y otorgó el derecho al sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, junto con las mujeres por encima de 30 años. Fue una ley de compromiso, afirmó Richardson, para quien el límite en la edad de voto de las mujeres se estableció para evitar que hubiera más mujeres votantes que hombres. El aumento global de empleo femenino fue aproximadamente 1.4 millones y la afiliación sindical femenina aumentó 350.000 en 1914 a más de 1 millón en 1918. Solo el 23% de las mujeres en la industria de las municiones estaban haciendo realidad los trabajos de los hombres, lo que limitaría de forma sustancial el impacto global de la guerra sobre las perspectivas a largo plazo de la mujer trabajadora. También fue en 1918 cuando se vieron los verdaderos efectos de la guerra en los civiles. La conmoción de Shell dejó a los militares luchando con lo que habían presenciado y soportado. Los horrores de la Primera Guerra Mundial dejaron al mundo tambaleándose, pero para los veteranos también trajo una serie de condiciones mentales y físicas. Los veteranos lucharon con trastornos del sueño, estados de fuga, pérdida de memoria y confusión general. Atacaron a quienes los rodeaban, trataron de adormecer su dolor con sustancias controladas y alcohol, y lucharon por adaptarse a la sociedad. Otro evento importante que vale la pena mencionar fue cuando en 1919 el gobierno australiano del Commonwealth ofreció un precio de 10.000 libras esterlinas para los primeros australianos que en un avión británico volaran desde Gran Bretaña a Australia. De las 6 inscripciones que iniciaron la carrera, los ganadores fueron el piloto Ross Smith, su hermano Kate Smith como copiloto y los mecánicos James Bennett y Wally Shears en un bombardero Vickers Binnie modificado, concluyendo no solo con el aspecto social, sino también con esta larga serie de eventos ocurridos en Gran Bretaña durante estos 10 años. En 1921 hubo un auge de los bolcheviques en el territorio británico después de la Guerra Civil Rusa. La Revolución de Octubre colocó a Lenin a la cabeza del gobierno ruso y estableció el primer Estado comunista. Internamente surgieron facciones y estalló un conflicto armado entre los rojos, que eran los bolcheviques, y los blancos, los mencheviques y otros grupos antibolcheviques. El conflicto duró hasta 1921, un periodo caracterizado por campañas sangrientas, huelgas selectivas y enfrentamientos abiertos. Intervinieron países externos, con Francia e Italia apoyando a los blancos. Estados Unidos y Gran Bretaña intentaron hacer la paz entre los dos grupos, pero fue en vano. Los rojos ganaron, lo que llevó a la formación de la Unión Soviética.